Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. El entrevistazo. No te pierdas nuestros segmentos especiales. No te olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales. Y lo que no puede faltar en un entrevistazo: café. Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, saludos, bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más, hoy sábado 11 de enero del 2025, feliz año nuevo para todos, aquí a Cápsulas de Teología, su casa digital, la única, el original, su casa de Biblia, no lo olvide, Bible, su casa de Theology, su casa de teología, su casa de books, libros, vean a quién tenemos hoy, el mito del pelagianismo, Ali Bonner, ya está allí, tras cámaras en Cápsulas de Teología y lo que no puede faltar, recién salido de la fábrica de Cápsulas de Teología, Coffee. Buen café. Dios les bendiga, Dios les guarde, pónganse cómodos, lo prometido es deuda. Aquí estamos con Ali Bonner y si nos mintieron y Pelagio no era pelagiano, ella nos va a dirigir hoy al respecto. Vamos a darle entrada a Edgar Salas de las notas de Edgar Salas, las notas de Baltasar Homeyer. Hoy nos estará ayudando en la interpretación. Edgar, ¿nervioso? ¿No nervioso? ¿Todo listo? Contento, bastante contento. Qué bueno, muy bien. Y vamos a darle entonces entrada directamente desde Inglaterra, desde Cambridge, a la doctora, allí está, Ali Bonner. Doctora Ali Bonner, bienvenida a Cápsulas de Teología para la audiencia hispana. ¿Cómo está? Fine, Welcome thank to you. the program. Thank you. Muy bien, perfecto. Amigos, tenemos que empezar rápido. Recuerden las preguntas van a las doctoras las aceptas con respeto, con relación al tema, pueden diferir, pero con educación. Hay una encuesta que hemos colocado, llenen esa encuesta porque nos interesa. Y bueno, vamos a arrancar. Estamos hablando de este libro. Voy a estar mostrando, allí está, por acá lo tenemos. Allí está el libro. Ese es el pequeño resumen en inglés. Ese es el pequeño resumen en español. Y aquí tenemos la tabla de contenido en inglés o el índice en español para que conozcan un poco acerca del libro. Dejamos los enlaces el enlace de compra en Amazon en la descripción del video y entonces arrancamos aquí en pantalla con la primera pregunta para la doctora. Bienvenidos, den like, compartan, etiqueten y disfruten. Así que, gloria a Dios. Vámonos. Doctora, ¿qué nos presenta en su libro El mito del pelagianismo y por qué nadie había hablado antes de este tema? Go ahead, doctora Bonner. Thank you. So what I present is textual evidence. That textual evidence in contemporary texts and texts written before Pelagius wrote shows that he didn't write anything new. He wrote nothing original, and that means he cannot have invented a new heresy. Furthermore, there was no organized movement, and you can't differentiate between Pelagius's writings and other ascetic literature. Lo que presento es evidencia textual y evidencia textual primaria, en la cual se ven los escritos de Pelagio y lo que Pelagio creía. Se puede saber sus creencias y se puede saber también que no había un movimiento que tuviera que ver con lo que se le acusa a Pelagio. Excelente. Next question. Aquí, siguiente pregunta para la doctora. Ahora ya nombramos a Pelagio. Doctora Bonner, ¿quién fue Pelagio? ¿Y a qué es lo que se ha denominado pelagianismo o semipelagianismo? Doctora Bonner, thank you. Pelagius was a Briton who traveled from Britain to Rome in the 380s, probably to become a lawyer, but he became an expert in scripture and a teacher of how to live a Christian life. He was
subsequently he translated into Latin and defended the ideas of the Greek fathers, and he was subsequently became condemned as a heretic. I think semi-Pelagian, I think I'll answer that and then we'll talk about semi-Pelagianism. Pelagio es un británico que viaja alrededor del año 380 a Roma para ser abogado probablemente y se convierte en un maestro cristiano que enseñaba a la gente cómo vivir una vida cristiana piadosa. Él, las cosas que enseñaba tenían mucho que ver con los padres griegos. Ok, muy bien. Vámonos por aquí con la siguiente pregunta. Como ven, audiencia... Doctor, did you finish the question, the answer to the question, or would you continue with follow-up? Okay. I'd explain about semi-Pelagianism. Okay. So, Pelagianism is a construct. It's a set of ideas that were attributed to Pelagius in the early 5th century, the early 400s. Semi-Pelagianism is a term that was coined, first used in the late 16th century, so the late 1500s, in another polemical context in the Counter-Reformation, so after the Reformation, in a situation of struggles for authority between Dominicans and Jesuits in the Catholic Church. It was a term coined as a slur. Essentially, semi-Pelagianism is an accusation of Pelagianism. So the Dominicans accused the Jesuits of being Pelagians, but Pelagianism never existed. Can I ask you a little favor, Doctor? Can you make it like short, slow and stuff? And then, yeah. So then I can get the whole idea. Sorry. So can we do it again? This one. Yes, of vamos course. a hacer de nuevo porque fue muy larga. Of course. So Pelagianism is a construct. It's a set of ideas attributed to Pelagius that he didn't actually teach from the textual evidence we have. Sí, el pelagianismo es un constructo de ideas atribuidas a Pelagio que por la evidencia que nosotros tenemos, él realmente no la enseñó. Semi-Pelagianism is a term that was coined in the late 16th century in a polemical context of power struggles between Dominicans and Jesuits. So this is the Counter-Reformation. El semipelagianismo fue una idea que se pone pues básicamente unos 10 siglos después, 11 siglos después, que fue en medio de una polémica de los jesuitas. Y entonces ahí es donde, como un ataque, se pone el término de semipelagianismo. But there were people after 418, after Pelagius was officially condemned, who had reservations, who resisted some of Augustine's doctrines. They were in southern Gaul, southern France, and they were in Italy. And they accepted original sin, but they couldn't accept predestination interpreted as preordainment. Hence, in the 16th century, they coined the term semi-Pelagians. Pues bueno, Pelagio fue condenado, pero hubo algunas personas que se resistieron a rechazar todas las ideas. En el sur de Francia y en Italia había un grupo de personas que al final de cuentas sí aceptaban la idea del pecado original, pero no podían aceptar la idea predestinataria determinista. Entonces a estos son a los que se les considera semipelagianos. Ok, muy bien. Hermanos y audiencia, recuerden que se está estrenando con nosotros hoy el hermano Edgar Sala. Ténganle misericordia, no vayan a hacer un reel de una vez o una reacción. Estamos sincronizando. Edgar y la doctora, no sé si hay un tipo de seña para yo saber cuándo ella terminó la pregunta y pido disculpas y no cortar. No sé si hay algún tipo de... porque ustedes están sincronizando, ¿no? Ella nos levanta el dedo o algo por el estilo. Okay, sí, yo creo que lo es. Doctor, maybe we should just make like a sign to know when you finish the question. So I don't know which one will be your tell. Okay, good. Perfecto. Next question, muy bien. Ya hay algunos en la audiencia. Denle like, compartan, oren por nosotros y tengan misericordia. Aquí vamos nuevamente. Aquí vamos con la siguiente pregunta. La doctora Bonner. Doctora Bonner, usted dice en su libro
que algunas obras antipelagianas no constituyen una buena evidencia para saber qué pensaba Pelagio en realidad. ¿Por qué cree que es así? Go ahead, doctora Bonner. Thank you. I think this because of the difference, the discrepancy between what Augustine and his partisans said Pelagius taught and what's in his texts. So if you just look at his text, there's a big difference between what he wrote and what they said he wrote. And what, well, do you want to? Ya, sí. Pues creo que es por la diferencia y la discrepancia que había entre los partisanos de Pelagio y Pelagio mismo. Hay grandes diferencias entre lo que se decía que Pelagio enseñaba y lo que Pelagio realmente enseñó. So what you can see them doing is reading entailments into what he wrote that he didn't himself believe, he didn't say. So they've interpreted what he said in a hostile way. La gente empezaba a leer entre líneas cosas que Pelagio realmente no había dicho ni había enseñado, y entonces tenían una interpretación bastante hostil de Pelagio, de cosas que él no dijo. And because they attribute characteristics to his teaching, such as arrogance, and they repeat those characterizations again and again, but they're not visible in his writings. So it looks like it's a rhetorical construction. Pues a Pelagio le atribuían algo de arrogancia en sus escritos y esta acusación la repetían una y otra vez, pero realmente no tenemos evidencia de esta arrogancia en los escritos de Pelagio. Also, if we look at sociological analysis, there is a recognized repeated process for moving doctrine forward. So if you want to change doctrine, you need to discredit the current mainstream. Si nosotros hacemos un análisis sociológico, vemos que hay un proceso para mover doctrinas. Si tú quieres cambiar una doctrina, can you repeat the last sentence? If you want to change doctrine, you need to discredit the mainstream current idea. Si quieres mover o cambiar una doctrina, tienes que desacreditar la doctrina actual que ya existe o la más común. And this is called the invention of heresy in order to relocate orthodoxy, and it's an attested process that happens regularly within different religions. Y esto es algo que se ve en muchas otras religiones, y esto se llama la invención de la herejía para relocalizar la ortodoxia. Good. Perfecto, allí vamos, sincronizando. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta para la doctora. En su libro se menciona, y estamos hablando, recuerden, del mito del pelagianismo. Dejamos el enlace de compra en Amazon para quien ha preguntado. Solo está en inglés, en tapa dura, no está en español y tampoco está en tapa blanda, ni tampoco está en Kindle. En su libro se menciona que la herejía pelagiana, según Agustín, en la obra de Gestis Pelagi, estaba compuesta por 14 puntos. Sin embargo, de esos 14 puntos, Pelagio solo se adhería a medio punto, lo que representa un 3,5%. La pregunta para la autora es, ¿se podría decir entonces que Pelagio era solo un 3,5% pelagiano? Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. No, it's not correct to say it's 3.5% Pelagian, because the term Pelagian immediately imports into discussion the idea that it existed. So we shouldn't use that term, because the debate, the discussion was triggered by debate over 3 new ideas proposed by Augustine: original sin, predestination interpreted as preordainment, and an absolutist account of prevenient grace. That's what the debate was about, and that triggered the controversy. Nothing that Pelagius wrote was new. No es correcto dar ese porcentaje porque al final de cuentas el término pelagiano importa la idea de que esto realmente existió. O sea, cada que nosotros decimos ese término, traemos a colación algo que nunca existió. Nosotros no deberíamos usar ese término porque el debate fue sobre 3 nuevas ideas que Agustín propuso, que serían el pecado original, la predestinación, and can you repeat the last idea? It was original sin, predestination, and
predestination interpreted as preordainment, Ajá. and an absolutist account of prevenient grace. La predestinación interpretada de una manera como preordenación o un poco más determinista y el recuento absoluto de la gracia preveniente, que esto sería parecido a la gracia irresistible. This is a genuine debate. These are important issues in how to interpret the Pauline epistles. So it's a debate worth having, but it was not triggered by Pelagius. The process, the historical process, is Augustine rereading the Pauline epistles and coming to a new understanding of them. So the debate is about how to interpret the Pauline epistles. Okay. Este es un debate genuino y que es importante para interpretar a Pablo, y de hecho es un debate que vale la pena. Pero esto no fue iniciado por Pelagio. El proceso fue realmente Agustín releyendo a Pablo con una nueva visión e interpretando las cosas de esta nueva manera. Ok, perfecto, muy bien. Ahí vamos poco a poco ya sincronizando. Edgar, relajado, hermano, tranquilo. De todas maneras no te vamos a pagar, tranquilo. Así que, audiencia, disfruten. Estamos aquí en el entrevistazo con la doctora Ali Bonner. Next question para la doctora Bonner. En su libro usted comenta que no incluyó el comentario de Romanos que se le atribuye a Pelagio como parte de la evidencia revisada. ¿Podría explicarnos a qué se debió esta decisión? Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. I'm a manuscript scholar as well as a textual scholar. The manuscript tradition of Pelagius's commentary is very complicated, and we can see that within 20-30 years of him issuing it, it was changed. So over the next 1,000 years, it was changed, revised, bits were taken out, things are added in. So we cannot be sure that this is what Pelagius wrote. It's clearly been changed by people with very strong views subsequently. Ok, pues ella, la doctora Bonner, es académica en manuscritos y una académica textual, y la tradición textual de las obras de Pelagio es bastante complicada. Nosotros podemos ver que sus manuscritos han sido cambiados. Durante los 1000 años siguientes a la autoría original de Pelagio, las cosas cambiaron mucho. Hubo gente que quitó y añadió cosas, y no podemos saber si fue lo que realmente Pelagio estaba enseñando, porque las personas que modificaban las cosas tenían ya unas visiones muy fuertes y polarizadas sobre el asunto. Por eso no podemos estar seguros de que en esta obra se encuentra el pensamiento original de Pelagio. The nature of a commentary where someone is suggesting lots of different possibilities for how to interpret a passage of scripture makes it encourages people to add to it and to change it. Whereas the 4 letters and the statement of faith, we can be confident when we look at the manuscripts that they haven't changed really much. So, and there, because in the letter to Demetrius, he's making his statement in defense of Eastern ascetic Christianity, we can say this is definitely what Pelagius thought. Bueno, la naturaleza de un comentario de la Biblia donde unas personas sugieren muchas posibilidades para interpretar, invita a que más personas puedan cambiarlo. Pero, por ejemplo, en contraposición, las 4 cartas de Pelagio y la confesión de fe que él hizo, podemos ver que no han sido realmente bastante alteradas. La letra a Demetria o Demetrias, donde él defiende el ascetismo griego, podemos ver que es una carta muy fiel donde él defiende su doctrina de manera más explícita. There is another letter called On the Divine Law, De Divina Lege, where Pelagius specifically addresses the question of prevenient grace, predestination, interpreted as preordainment, and he takes a very moderate position and is expressing concerns about what Christianity might lose if predestination is interpreted as preordainment. So I think that's a clear statement of his motivations and his anxieties about losing the principle of universal salvific will.
Ok. Hay otra carta que se llama Sobre la ley divina, que donde Pelagio contesta a la teoría de la predestinación como preordenación, y él toma una postura moderada. La preocupación de Pelagio sobre esta interpretación es que hay cosas del cristianismo que se pueden perder. Su motivación principal pudo haber sido que se haya perdido la pérdida de la voluntad humana en la parte de la salvación, y dejando eso vacío, sí habría cosas del cristianismo que se perderían. What I think worried him was this question of God's universal salvific will, and the idea that if God had pre-selected, or if humans thought that God had pre-selected who was going to be saved and who wasn't, that would damage the Christian message. Lo que probablemente preocupaba a Pelagio, lo que la doctora cree que más preocupaba a Pelagio, era la voluntad universal de Dios para salvar. Si las personas veían que Dios había preseleccionado a unos para salvación y otros para condenación, le preocupaba mucho el efecto que pudiera tener esto en la fe cristiana. So the reason for not working from the commentary is it has clearly been changed a great deal over the centuries. We can't be sure what Pelagius wrote, whereas the letters, we can be sure we can see that they haven't changed over the centuries anything like as much. La razón por la cual no se utiliza ese comentario de Romanos es que ha sido claramente cambiado y alterado en los siglos subsecuentes a Pelagio. Pero en cambio con las cartas nosotros tenemos evidencia de que esto realmente no ha cambiado, o por lo menos no ha cambiado gran cosa. Ok, excelente, creo que muy bien. Gracias, doctora. Gracias, ahí vamos sincronizándonos. Next question. El punto número 9, y estamos hablando de estas 14 tesis o anatemas contra Pelagio. La gracia de Dios se da de acuerdo con nuestros méritos, y por esta razón la gracia misma se encuentra en la voluntad humana, ya sea que uno se haga digno o indigno. Es el punto en que usted dice pudiera ser cercano a algo de lo que Pelagio enseñó. La pregunta para la doctora, le hemos dado contexto, ella la tiene arriba en inglés. ¿Podría expandir más sobre este punto? Y con esto en mente, ¿se podría decir que Pelagio era pelagiano en este punto al 100% o solo parcialmente? Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. I still have a problem with the term Pelagian because it suggests that he invented something that it existed, and it didn't exist. It's a construct. But putting that aside, it was a mainstream idea. So Ambrose of Milan writes that grace is given in accord with merit. So to say that Pelagius invented that idea is wrong. And that's why we can't say that on that one idea, he's 100% Pelagian, because Pelagianism didn't exist. And he's not Pelagian because he didn't invent it. You could say he's Ambrosian, or he's Athanasian, because everybody thought that. They thought that there was an element of merit. But we also need to discuss the term grace. But I'll let you translate first. I think I will have to make a follow-up there. Sigo teniendo un problema con el término pelagiano porque sugiere que Pelagio inventó algo que realmente nunca existió. Al final de cuentas es un constructo posterior. Decir que Pelagio inventó esa idea es algo problemático. No podemos decir que Pelagio es pelagiano. Realmente pudiéramos decir incluso que sería ambrosiano o de alguna otra corriente, porque él no inventó lo que se entiende hoy en día como pelagianismo. I just basically explained that there's no way to say that Pelagius invented Pelagianism. So putting up that term just makes a disservice to know what Pelagius really thought. Mm. So I don't know if it's okay if you want to clarify that. No, that's fine. Thank you. Yeah. Okay, next question. Okay, muy bien. Siguiente pregunta. Ya hay algunas preguntas de la audiencia, en unos minutos las voy a tocar, pero vamos rápido. Recuerden que es una respuesta muy breve, no una clase de seminario, y además para eso tienes que leer el libro, porque obviamente hay muchas preguntas. Doctora Bonner, ¿creía Pelagio que el resultado de la victoria de la persona dependía de su propio libre albedrío, o pensaba que las personas necesitaban la ayuda de Dios y que Cristo era la victoria sobre la muerte? Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. Thank you. He definitely thought that it was a collaborative process. I would urge people to read his letters
He mentions grace a great deal. He mentions the help of grace. He did think it was important that there was an element of human initiative. Pelagio creía que esto era un proceso colaborativo. Yo invito a que lean sus cartas porque él menciona mucho la gracia y la ayuda que la gracia nos da. The last sentence, can you repeat it? I think people should read Pelagius's letters, but I think people should read Pelagius's letters. He thinks it's a collaborative process, but he refers to grace a great deal. The question is, how do we define God's grace? Básicamente, pues, por favor, lean las cartas de Pelagio. Él se refiere muchísimo a la gracia, pero la pregunta verdaderamente sería, ¿cómo definimos nosotros la gracia? So there are at least 7 different aspects of God's grace that we can see in contemporary texts. So if we look at Athanasius' Life of Anthony, we can see how he uses the word grace. It could refer to all kinds of things, the grace of salvation, the grace of Christ's coming, because all of this is the gifts of God. So the grace of baptism, the grace of Christ's passion, the grace of his teaching. It could have individual graces of gifts of healing or speaking in tongues. So it can mean a very wide range of aspects of God's generous gifts to humankind. Hay por lo menos 7 diferentes aspectos sobre la gracia de Dios en los textos de los contemporáneos. Podemos ver, por ejemplo, en las obras de Atanasio, que él cuenta como gracia el bautismo, la venida, la pasión, su enseñanza, la sanidad, las lenguas, etcétera, entre otras cosas. Al final de cuentas, la gracia puede tener muchas connotaciones y no solamente una. So, as well as grace being a complicated word, well, being a word with many different interpretations, many aspects to it, Augustine says that Pelagius is not talking about the right sort of grace. He says specifically it's the wrong sort of grace, not the right sort of grace, because for Augustine, his priority was humility before God. So it was important to acknowledge that God gave you, as 1 Corinthians 4:7, what do you have that you've not received? Augustine prioritized that. So his account of grace, the important aspect of grace, was an absolute account of prevenient grace. Al tener muchas interpretaciones, la palabra gracia, Agustín contesta que Pelagio habla del tipo de gracia equivocada. Para Agustín, la prioridad era la humildad. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, que dice que tienes que no hayas recibido. Por esto es que Agustín impulsaba mucho la gracia preveniente de la forma en la que lo entendía, porque todo tenía que ser recibido por la gracia. So, prevenient grace could be occasional. It could be one aspect of God's grace that sometimes was in play, and it could be resistible. It could be something God gave to humans, but they were able to resist it. Whereas for Augustine, it's always the cause of human virtue, and it's irresistible. There's no human choice involved. La gracia preveniente podía ser ocasional y irresistible, pero para Agustín la gracia era la causa de la virtud y además también era irresistible. En sí no había una capacidad de elección humana. So Pelagius talks about needing God to help. In his statement of faith, he said, we always have need of God's help, of the help of grace. Pelagio, por su parte, hablaba de la ayuda de Dios y él incluso decía que siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. And in one of his works, Augustine says that Albina, Melania, and Pinion visited Pelagius, and he said, I say that we have need of the help of God's grace every day, at every moment, for every action. Sorry, can you repeat the first part with the names? Sorry. One of Augustine's works says that people visited Pelagius and he told them that he confessed, he said, he believed
that we have need of God's grace for every action at every moment of every day. Agustín en una de sus cartas habla de unas personas que visitaron a Pelagio y una de esas personas confiesa que Pelagio enseñaba que necesitamos la gracia de Dios para todas las cosas y para todos los días, en todo momento. The question is, what sort of grace? What aspect of grace? So Augustine would say it's not the right sort of grace. He's saying that, but he doesn't mean the right sort of grace. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de gracia? ¿Cuál aspecto de la gracia? Para Agustín, al final de cuentas, la respuesta sería, no es la gracia correcta. Ese no es el tipo de gracia que estaba buscando. Okay. I hope I've explained that this is about what you prioritize in the Christian message. If you prioritize if you prioritize humility, if you're really worried about arrogance, then you would want to attribute to God all the action, all the control. If you want some human responsibility, if you're worried about demotivating humans, then you'll want to preserve some human involvement, some human initiative. It's about priorities. Okay. Lo que la doctora espera es que ella haya podido explicar bien que todo esto depende de qué priorizas del mensaje cristiano. Si tú priorizas la humildad y te preocupa la arrogancia, es mucho más probable que tú atribuyas a Dios de todo lo que pasa y absolutamente todo el control de una manera un poco más meticulosa. Pero si tú promueves la responsabilidad humana, al final de cuentas promueves el libre albedrío y que las personas tienen hasta cierto punto un poder de decisión que los hace responsables. Esta pregunta de cuál es la prioridad es el punto fino del cual se estaba discutiendo en ese momento. If you read Pelagius's letters, it's clear that he thinks we need God's help. But help, as well as grace being a word with many aspects, help is a tricky word, because at one point Augustine uses the word agere, which is to drive. That's not quite the same as help. Help sounds collaborative. Si uno lee las cartas de Pelagio, es claro que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios, pero la palabra ayuda es un poquito complicada. Agustín usaba el término agore, que es más como manejar o mover, y este es un término que no utilizaba Pelagio. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Amigos de la audiencia, hay varias preguntas. Voy a procurar sacarlas todas en la medida de lo posible, por lo menos una por participante. Pueden dejar algún comentario para la doctora, pero algunos han hecho 2 o 3, no creo que nos dé tiempo. Y eso que la doctora está respondiendo rápido. Ténganle paciencia al hermano Edgar, está debutando hoy con nosotros. No le hagan un video, no le hagan un reel, por favor, sean misericordiosos. Siguiente pregunta para la doctora Bonner. Edgar, si crees que ya ella lo ha respondido, me dice y pasamos a la siguiente, ¿ok? Tú ten la confianza. ¿Fue Pelagio el inventor de alguna idea teológica novedosa o cree usted que lo que Pelagio enseñaba sobre el libre albedrío y la naturaleza humana reflejaba lo que enseñaba entre sus contemporáneos alrededor del siglo IV, año 360 después de Cristo, y que quedaba reflejado tanto en los textos en latín como en griego? Creo que es una buena pregunta. Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. Contemporary texts and texts written before Pelagius was writing show that he did not invent anything. This was simply what everyone from the Greek East, the Desert Fathers and the Cappadocian Fathers, this is their theology. We can see it in texts such as Athanasius. We can see it in many, many texts from the East. El texto contemporáneo y previo a Pelagio demuestra que él realmente no inventó nada. Eso que escribe Pelagio es lo que enseñaban los griegos orientales, los capadocios, entre otros. Las enseñanzas de ellos son realmente lo que Pelagio estaba enseñando. Él enseñaba las ideas griegas orientales. I focused on Athanasius' Life of Anthony and a few other texts. Rowan Greer focused on Ambrose and showed that Ambrose had a strong sense of free will as well. So that's a Latin author in Milan who's saying the same things. Jerome very clearly advocated free will. So
this really was the mainstream view of human nature and how to get to heaven. Atanasio, por ejemplo, en una de sus obras que traduzco es La vida de Antonio, hablaba de eso. El autor Rowan Greer habla también de Ambrosio enseñando lo mismo que Pelagio en ciertas cosas. Jerónimo también enseñaba sobre el libre albedrío. Al final de cuentas, esta es una corriente que era común en la época de Pelagio, no era nada nuevo. Ok. Muy bien, siguiente pregunta y luego vamos con algunas preguntas de la audiencia. ¿Fue Pelagio alguna vez condenado como hereje por algún concilio en el que pudo presentar su defensa o fue más bien condenado como hereje en ausencia? Go ahead, Dr. Bonnet. Thank you. So just to be clear on the process, there were 3 trials of Pelagius at which he was acquitted, 2 in 415 in Jerusalem and Diospolis. Hubo 3 juicios a Pelagio. El primero fue en el 415. There were 3 trials, 2 in 415 in Palestine, and then he was tried at Rome, but he wasn't there. He wasn't present, but he sent documents to Rome. So 3 trials, he was acquitted. Okay. Él estuvo presente en 3 juicios. Hubo 2 en Palestina o si quieren decirle Israel, lo que ustedes prefieran. En esos 2, él sí estuvo presente y luego hubo otro en Roma, donde él no estuvo, pero mandó documentación para defenderse. En esos 3 juicios fue básicamente declarado como inocente, como ortodoxo, si le quieren decir así. Then, in 418, there was, on the 30th of April, the emperor, the ruler of the Western Empire, issued a rescript condemning Pelagius and someone called Caelestius. The next day, the 1st of May, a council of Carthage issued canons condemning them. And then in June, Pope Zosimus issued a letter which doesn't survive, but which apparently condemned Pelagius. En el 418, el 13 de abril, el emperador de Occidente condena a Pelagio y a Celestio. Luego después el concilio de Cartago también manda unas actas condenándolo. Y en junio el papa Zósimo lo termina también condenando en una carta que por ahora pues la carta no sobrevivió o no se ha encontrado una sobreviviente de esa carta. So it's 3 trials and then a 4th event that is not a trial, but that is a process whereby he was condemned as a heretic. Fueron 3 juicios y luego después hubo un evento que en sí no cuenta como juicio, en el cual ya fue condenado Pelagio. Muy bien. Pues entonces vamos con algunas preguntas de la audiencia y luego retomamos a las de la cápsula de teología. Vamos a ver. No sé si ya la ha respondido. Edgar, tú me ayudas si ya se ha respondido esto. Mi pregunta para la doctora Ali, por favor, ¿es correcto decir que se difamó a Pelagio para introducir una ortodoxia? Creo que esto ha sido respondido, Edgar, ¿verdad? Creo que ha sido respondido. En parte sí, pero no tan directo. Se la voy a hacer. Adelante. So the question is it okay to say that Augustine smeared Pelagius just to introduce a new type of orthodoxy? Different scholars have different responses to that. My view, so Robert Marcus said this was the crystallization of pre-existing ideas. My view is all of these ideas are in the Bible. What do you prioritize? If Augustine, if you care about the Christian message, you might want to refine it. So some scholars describe this as a process of refining doctrine, of developing it. Ok. Bueno, diferentes académicos tienen diferentes respuestas. Robert Marcus habló de la cristalización de las ideas, pero para la doctora Bonner en este caso, ella considera que todo puede estar en la Biblia.
la discusión más que todo, si a uno le interesa, se trata más que todo de refinar doctrinas. Ok, perfecto. Thank you. Seguimos con Rodrigo Huerta. Digan su país, que esto es importante para que la doctora sepa de dónde la están viendo, y el enlace está en la caja de descripción de este video para que lo adquieran el libro. Enlace de Amazon. Sabiendo que Pelagio fue calumniado, pero el significado de pelagiano ya está establecido como una herejía y algo que la gente si llega a creer, ¿cuál es el camino a tomar en este caso? Edgar, si la tienes que editar un poquito, porque ayúdenos en la sintaxis, por favor, muy importante. Gracias. Knowing that Pelagius didn't believe Pelagianism, but it's already established as a heresy, and maybe some people can actually believe it, which will be the way forward in that case? Do you mean that people now believe it? Yeah. I don't think that's likely. Honestly, no one chooses to be arrogant. No one sees themselves as arrogant. I can't see the main reason for creating the myth, the construction Pelagianism, was to attribute to it arrogance and self-sufficiency and not needing God, being an enemy of God, enemy of grace. I don't know that any Christian is going to actually cultivate that position. Okay. Bueno, la doctora en este caso dice que no creo que alguien realmente crea en el pelagianismo. Si es alguien cristiano, pues ningún cristiano realmente se siente arrogante o se ve arrogante, porque todos creemos que necesitamos a Dios. Al final de cuentas, ser pelagiano con la definición actual que tiene el pelagianismo es ser enemigo de la gracia. En contraposición, todos los cristianos creemos que necesitamos de la gracia de Dios. So it's a key debate in human history. You see debates about whether we have free will in Greek tragedy. So it's not a simple, it's a crucial question for human beings, and it affects their view of themselves and their view of their relationship with God. So you could say that what comes out of this is to make us reconsider how we interpret Scripture. Este es un debate crucial, incluso dentro de la filosofía griega, que incluso tanto en la filosofía griega, otras religiones y en el cristianismo se da. Pero este es un debate que afecta cómo uno también se percibe a sí mismo y cómo percibe las cosas. Entonces lo que uno tiene que hacer es revisar la escritura para poder venir con las conclusiones correctas. Amén. Qué bueno, excelente, muy bien. Voy a sacarle otra pregunta a Elsa, aunque dije que una sola, pero esta me parece interesante. ¿Hay una respuesta académica que haya refutado su libro de El mito del pelagianismo? Is there like an academical or scholarly work that has already refuted your work on the myth of Pelagianism? I think it's prompted discussion. There have been book reviews I have said I've got Augustine wrong, but that's separate from saying have I got Pelagius wrong. Ha habido cierta discusión y han habido reseñas del libro en el cual se dice que la doctora no entendió a Agustín, pero the last two words that you said that they got Pelagius wrong, right? Yes. Pero There's a difference between someone might say I read Augustine wrong, whereas I would ask them, but maybe you read Pelagius wrong, and what I did was I read Pelagius, actually read Pelagius. Okay. Entonces, lo que le hacen de crítica a la doctora es que le dicen que ella quizás ha leído mal a Agustín, pero ella se dedicó a leer a Pelagio. Entonces, lo que ella pregunta es, ¿ustedes acaso han leído a Pelagio bien? Ok, muy bien. Gracias. Seguimos por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta respuesta va a ser rápida, pero es interesante. Juan Bolaño pregunta para la doctora, ¿hay alguna posibilidad o algún proyecto futuro de una versión simplificada de su libro? Gracias, Edgar. Is there close by a possibility or some future project for a more simplified layman version of your book? Yeah. There is a Cambridge handbook on Christian heresy, which should have been out several years ago, which will have a chapter which is much simpler. Okay. Okay. Va a haber un libro más pequeño sobre herejías cristianas que quiere sacar Cambridge, en donde va a estar ahí el trabajo de la doctora Bonner de manera mucho más práctica.
Todavía no sale, Muy bien. pero debería de salir eventualmente. Muy bien. Doctora Bonner, ¿cómo se siente? Sé que son muchas preguntas y usted va respondiendo muy rápido y breve. ¿Cómo se siente? How are you feeling, doctor? You have been answering really concise. Excuse me. How are you feeling with this? That's fine. Yeah, no. Ok, go ahead. ok. Perfecto, gracias. Continuamos. Alex nos pregunta muy rápido. Mi pregunta sería, Alex Bonilla, ¿cómo llego a utilizar la acusación de pelagiano o semipelagiano para censurar la postura, o cómo se llegó, creo, a utilizar la acusación de pelagiano o semipelagiano para censurar la postura del libre albedrío tradicional después de Agustín? Dios te bendiga. Edgar, gracias. Recuerda la sintaxis, hermano, muy importante, por favor. Gracias, Edgar. Sí, ahorita déjame, la voy a leer para tratar de entenderla bien. Okay, ya creo que ya. So this question goes like, how does the accusation of Pelagianism and semi-Pelagianism came to be used as a way of censoring any idea that defends the traditional free will idea? How? Well, once a heresy accusation has been prosecuted and someone has been condemned, then it's a weapon. It's a weapon that's always there. It's always available. It's to hand if you want to delegitimize an opponent, because you can accuse anybody of arrogance. It's very easy. It's an easy accusation. So part of how it was installed is that it's an available weapon that someone can use, and so it gets reused. Una vez que se acusa a alguien de herejía y esta herejía se condena, al final de cuentas se vuelve un arma para que cualquiera pueda usarla, y al final de cuentas le da una utilización para deslegitimar a cualquiera que sea su enemigo. Acusar de arrogancia es algo muy fácil, entonces esta acusación se empezó a usar con ese fin de deslegitimar al contrario. There were, early on in the 5th and 6th centuries, Pope Leo, Pope Boniface II, Pope Gregory I, they knew the doctrinal points at issue, and they tried to enforce Augustine's 3 doctrines. En los siglos siguientes, en el siglo V y en el siglo VI, León, Bonifacio y otro papa que ahorita no recuerdo el nombre, ellos sabían el punto doctrinal y ellos utilizaban la acusación, pero para afirmar los 3 puntos de Agustín, que era el pecado original, la predestinación entendida como preordenación y la gracia preveniente entendida como irresistible. There was a Pope Celestine I who was asked about it because in southern France they wanted to hang on to human initiative, and he wrote a text that was very equivocal, that didn't support either side. But thereafter, after those early popes, it becomes a threat. So if Rome threatens somebody with an accusation of heresy, that's how it's enforced. It's through threat of a weapon being used, of delegitimization. Hay un papa que es Celestino I que se le pregunta esta idea y él responde con un escrito un poco ambiguo en el cual no favorecía ninguna de las dos ideas, pero para otros papas, al final de cuentas, esta acusación se hizo como una amenaza. Se fortaleció el uso de esta acusación de pelagiano como una forma de amenazar al contrario y deslegitimarlo, y así terminar la discusión más fácil. For some periods of time, it's not an issue, but there are constant recurrences of debate over this. So in the Carolingian period, in the 9th century, there's the whole subject comes up again. And then in the Reformation and the Counter-Reformation. So it goes quiet for a while, but there are constant recurrences of this debate. Por algunos periodos de tiempo, al final de cuentas, este debate no se convierte en un problema, pero hay otros periodos en donde se empieza nuevamente a debatir este tema. Por ejemplo, en el tiempo carolingio o durante la Reforma, este tema volvió a resurgir. Así que hay veces donde el tema está totalmente callado y luego de pronto comienza otra vez el fervor para discutirlo. Ya, entiendo, muy bien. Seguimos, hay varias preguntas de la audiencia. Josué nos pregunta, doctora Bonner, ¿puede mostrarnos dónde Agustín usó la predestinación contra Pelagio
como dice en su libro. Algunos académicos dicen que esto jamás ocurrió. Edgar, gracias. Dr. Bonner, can you show us where does Augustine use the predestination against Pelagius, like your book says? Some scholars said that this never happened. What Augustine is doing is covertly introducing his doctrines by condemning statements that would resist his doctrines. So he's not overtly discussing the issues, he's covertly introducing his doctrines by inventing statements that would refute his doctrines, inventing statements that are clearly repellent. So it's quite it's a clever strategy. He never actually says we need to accept predestination interpreted as preordainment. He doesn't say it explicitly. But what he does say is that Pelagius says you only need free will. So can you see that what he's doing is Augustine in the canons is introducing the idea covertly by saying that if you deny these ideas, then you are a heretic. But the underlying implications of what you need to see, what the three issues that are really at issue, the three question doctrines that are being debated. So I agree, it's not obvious. The canons, the statements that are attributed to Pelagius are covertly introducing new doctrine, but it's a covert process. Edgar, ¿estás por ahí? Sí. Lo que Agustín hizo al final de cuentas es introducir su doctrina un poquito de manera discreta, demonizando argumentos que iban contra su doctrina. Lo que él hizo es que inventaba ideas o declaraciones que refutan su doctrina, la doctrina que Agustín quería meter. Pero realmente nadie había dicho eso, sino que Agustín era el que creaba estas refutaciones. Y esta fue la manera en la que él empezó a introducir las cosas. A lo que va la doctora es que Agustín no es explícito al momento de hablar de Pelagio, pero dice que las cosas que Pelagio enseña son cosas como que solo se necesita el libre albedrío. Entonces, de esta forma, Agustín introduce encubiertamente que si afirmas esto que Pelagio dijo, que realmente no dijo, entonces estás en contra de él y estás en contra de la gracia. No es tan obvio ver este detalle, pero la realidad es que los cánones contra Pelagio no solamente condenaban a Pelagio, sino que estaban realmente introduciendo doctrina nueva. There are two places where we can see Augustine referring to it. First of all, in his letter 194 to Sixtus, it's the long letter where he sets out his whole doctrine, and that letter to Sixtus is the one that upset monks because they felt that they were deprived of any human initiative. So letter 194 to Sixtus is the main place where you would locate the doctrine of predestination interpreted as preordainment. But also, if you read Prosper of Aquitane's letter to, well, do you want to say that first? Sorry. Hay dos lugares en donde Agustín se refiere a esto. Él en su letra a Sixto, donde él habla más explícitamente de su doctrina, que por cierto esto no le gustó a los monjes porque esto iba contra el libre albedrío. Ahí podemos ver nosotros una declaración más clara de Agustín sobre su interpretación acerca de las doctrinas de la predestinación que él tenía. The other place is a letter of Prosper of Aquitaine in southern Gaul, Spain, who writes to Augustine, and we have the text, it's in with Augustine's letters, and says, no one before you has interpreted predestination, as being preordainment. Previously, in all literature, Christian literature, predestinatio has been interpreted as God's foreknowledge, praescientia, so foreknowledge of autonomous human actions. So Prosper of Aquitaine puts that question to Augustine and says, why have you got this new interpretation of predestination? Próspero de Aquita, en el sur de, creo que así se traduce, es Prosper of Aquitaine, yo le traduzco como Próspero de Aquita, en el sur de Galia.
Básicamente lo que le dice a Agustín es que nadie antes que tú había interpretado la predestinación de esta manera. Antes la predestinación se interpretaba como el preconocimiento de Dios, pero Agustín lo estaba interpretando de una manera un poco más determinista y ordenativa. Y en esa carta se le cuestiona esto a Agustín. The other place to look for that interpretation of predestination is Augustine's 4 last works. So the Gift of Perseverance. These are the works that he wrote to the monks of Hadramautum in North Africa when they worried about his letter to Sixtus. So he wrote 4 works to put their mind at rest, but actually he makes a very strong statement in those 4 last works. If you want to see his strong statement of predestination as preordainment, look at On the Gift of Perseverance and those 4 last works by Augustine. Agustín, en sus últimas 4 obras, donde él está contestando a los monjes preocupados por su carta a Sixto, ahí en esas últimas 4 obras él habla de forma más explícita sobre la interpretación que él tiene de la predestinación, y además también si hacemos énfasis en el regalo de la perseverancia o sobre el regalo de la perseverancia de Agustín, ahí es donde él es todavía más explícito con sus doctrinas de la predestinación y su interpretación más explícita. Excelente, muy bien. Bereando nos pregunta, doctora Bonner, ¿por qué se tiende a usar este término, me imagino que pelagianismo, ¿no? Pelagiano, para ridiculizar a personas que, sin conocer a Pelagio y solo leyendo las escrituras, llegan al mismo pensamiento que él? Edgar, gracias. Dr. Bonner, why do you think that there is a tendency of using this term to ridicule people that, without even knowing Pelagius and only reading scripture, arrive to the same thought that he had? Well, first, I think it is a question of priorities, but also I think it is a weapon. They might. I can't attribute to people motives. I can't attribute motives to people. They may be historically. There's been a lot of fear. We have texts where people are very afraid of within themselves, afraid of that tendency towards arrogance. Esta es una cuestión de prioridades. Esta acusación, al final de cuentas, es un arma que se utiliza. Pero históricamente también podemos ver que entre las personas puede haber el miedo a una tendencia de arrogancia. Entonces es posible que por ahí vaya el tema. Ok, entiendo. Muy bien. Next question por acá. Gracias, doctora. Desde España, el pastor Jorge pregunta, ¿la idea pelagiana de la neutralidad en la antropología humana en relación al pecado, cree usted que era errónea? Gracias, hermano Edgar. So the Pelagian idea of neutrality in the human anthropology in relation towards sin, do you believe that it was mistaken? I try not to have a judgment. I think legislating, so there's the human anthropology, is human nature good? Are we capable of goodness? Are we naturally inclined to goodness, as Athanasius said? That's one question. Then there's the question of how do we reach salvation? The key point is that we would live as Christ advised us to live, because he wanted us to be happy. Okay. Trato de no tener un juicio sobre esto. La antropología humana, al final de cuentas, es una pregunta mucho más complicada. Atanasio, por ejemplo, decía que nosotros podemos inclinarnos al bien. Y también la otra pregunta en cuestión podría ser cómo llegamos a la salvación. El punto clave al final es cómo vivir de la manera que Cristo nos enseñó. I suspect, but this is purely my personal view, and it has nothing to do with Pelagius or Augustine, that a negative account of human nature becomes self-fulfilling. Yo sospecho, y esto es mi opinión personal, esto no tiene nada que ver con Pelagio ni con Agustín, sospecho que una forma negativa de ver al ser humano es bastante llenadora. Pelagius wrote that convincing people they could do something was essential if they were going to be able to do it. So he used the example of a general telling his soldiers that they could win a battle
Because if he didn't tell them that, they were never going to win. Pelagio lo que le decía a la gente es que ustedes pueden hacer algo. Él usaba el ejemplo de un general diciéndole a la gente que pueden ganar una batalla, porque si no les dice esto, entonces no hay manera de que ellos vayan a ganar la batalla. Entonces lo que les decía es que ustedes pueden hacer esto para que lo hagan. If we use the analogy of sport, if you see your team walking out onto the pitch, your baseball team, and they've got no confidence, you probably think they're not going to win. They need to be confident. To equate confidence with arrogance is a mistake. So I recently heard a football manager somebody described him and said, he's very confident, he's very humble. It's possible to be confident, but not arrogant. En los deportes, por ejemplo, si uno ve a su equipo que sin confianza o que le está yendo muy mal, pues es muy probable que no vayan a ganar. El equipo lo que necesita es confianza. Al final de cuentas, el concepto de igualar la confianza con la arrogancia es un error, porque es perfectamente posible estar confiado sin ser arrogante. I'm not sure that legislating on this was a good idea. John Cassian, in his 13th conference, says this is unknowable. The relationship between human initiative and divine intervention, God's inspiration, the work of the Holy Spirit is not something we can know. We can't legislate on this. And I suppose I would say that. How can we know whether it's God or whether it's coming from us? En la opinión de la doctora, no estuvo bien legislar este tipo de discusiones. Juan Casiano, por ejemplo, él dice que no se puede saber no se puede tener una respuesta a esta pregunta entre la relación entre Dios y el hombre, de qué tanto es el Espíritu Santo, qué tanto es Dios y qué tanto somos nosotros. Entonces no se podría, el Juan Casiano decía que no se debería de haber legislado sobre eso, que no se puede legislar sobre eso. Porque ¿cómo podemos nosotros saber realmente qué tanta es la influencia de cada uno realmente? Entonces queda esa pregunta al aire. But this is a question for every human being, and it goes to the heart of our Christianity. I'm just not sure we could legislate on it. I think Cassian was right. Esta es una pregunta que al final de cuentas va para todos nosotros, y esto va justo al centro del cristianismo. Entonces por eso la doctora cree que Juan Casiano estaba en lo correcto y no se debió de haber legislado sobre esta pregunta que aún queda en todos nosotros. Okay, muy bien. Thank you. Una pregunta de ver un argumento. Gracias por la colaboración, hermano. Pregunta: ¿creía Pelagio que los infantes nacían en un estado de inocencia y si eso era compatible con los padres preagustinos? Adelante, Edgar, gracias. Did Pelagius believe that infants were born in a state of innocence, and was that compatible with what the pre-Augustinian fathers taught? So I think this was an idea that perhaps others tried to bring in. So Augustine accused Pelagius of depriving infant baptism of having any meaning, because if we were self-sufficient, if infants didn't have original sin, they wouldn't need to be cleansed in baptism. So that was an accusation against Pelagius. I think that then got turned around to try to accuse Augustine of condemning tiny babies to hell. Can you see this is a polemical debate? Okay. Agustín al principio acusó a Pelagio de decir que el bautismo de niños, entonces, si nacían con esta inocencia, no tendría significado, porque si no tenían pecado, entonces no necesitaban el bautismo para limpiarse. Luego después se le voltea la tortilla y acusan a Agustín entonces de empezar a condenar a bebés al infierno. Entonces es una pregunta un poco más complicada lo que se estaba discutiendo, es mucho más polémico. So if we read Athanasius' Life of Anthony, so Athanasius, Bishop of Alexandria, he has a very clear statement that he puts in Anthony's speech, that human nature is given to us good, and that we should give it back to God at the end of our lives in the same state we received it, which is purity and love and goodness. So
we can say that in that text, there's a very clear statement of the goodness of human nature, and it's a statement that makes original sin impossible. Si nosotros leemos a Atanasio en su obra de la vida de Antonio, él dice claramente, a través de la voz de Antonio, que la naturaleza humana es dada buena y que nosotros debemos darla a Dios de ese mismo modo o de ese mismo estado en que la recibimos, es decir, con pureza, amor y bondad. Ahí hay una clara declaración por parte de Atanasio, donde el pecado original de Agustín se convierte en un imposible que exista. Scholars have pointed to Cyprian and said that there are, when I talked about Robert Marcus and the pre-crystallized ideas, there is a sense of human sin. And in the Bible, there are lots of statements that might support the idea that we are essentially inclined to sin. So I think it's how you interpret scripture. How do you can interpret it in different ways. To say that it represents pre-Augustinian thought, I can show you cases where it does, but I'm not sure this issue had been really discussed before Augustine raised before this debate. Okay. Hay académicos que apuntan a Cipriano, donde él habla de una inclinación al pecado, pero más que todo es sobre cómo se interpreta la Biblia. Hay casos donde se podrían encontrar ciertas similitudes con algunos conceptos de Agustín y hay otros donde no, pero al final de cuentas todo se resume en cómo interpretas la escritura para esto. Ok, excelente. Gracias, doctora. Seguimos por aquí. Vamos a ver. Álvaro Valverde. Para Pelagio, ¿el pecado de Adán se transmitió a todos los hombres o solo era tomado como un mal ejemplo? Igual con Cristo, ¿era solo un buen ejemplo o una necesidad su muerte, vida y resurrección? Edgar, gracias, hermano. So, is it true that for Pelagius, the sin of Adam was transmitted to whole mankind, or was it just taken as a bad example, like Adam taken as a bad example? And also, in regards to this, is Christ in Pelagius' theology just a good example, or does it talk about its necessity in his death, life, and resurrection? Thank you for those questions. It's not just that Adam is a bad example. Pelagius says that Adam died because he sinned. He thinks that all humans, our environment, so many humans do act in a way that is not born of unconditional love and that is selfish, that example has affected us. So yes, Adam set a bad example, but he also made us mortal because he sinned. But it's more all of the sinning, the constant habit of sinning, that Pelagius stresses habit. So it's that we see everyone around us sinning that really is what affects us. No, he did not think that Christ was just a good example. He thought that the Holy Spirit breathed into us and created good, inspired us. He thought that Christ, not just his example, but his salvation, the passion, his redemption of our sins, many things were what Christ gave to us. But I guess the example of love, he does say that treat your neighbours as you would wish yourself to be treated, that is the golden rule, and that following in the foot, trying to imitate Christ, he doesn't think you'll always be able to, but trying to imitate Christ is key. But that's not the only thing Christ gave us, because Christ redeemed our sins. He freed us. He does say that Christ freed us from sin. He made it possible for us. He redeemed us in the same way that Adam had taken us down. Christ brought us back up. Adán, al final de cuentas, no es un mal ejemplo, o sea, no es solamente un mal ejemplo en la teología de Pelagio. Pelagio enseñó que Adán murió físicamente porque pecó. El mal ejemplo, obviamente, en la teología de Pelagio también nos afecta. El pecado de Adán hizo mortales a los hombres, pero también Pelagio habla de cómo lo que nos afecta muchísimo también es el hábito de todo nuestro contexto de estar pecando y pecando y pecando, que esto es realmente lo que más nos afecta a nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, Pelagio no creía que
que Cristo haya sido solamente un buen ejemplo, sino que él creía en la obra del Espíritu Santo para darnos vida y todo lo pertinente a la vida y resurrección de Cristo. Él, lo único que hacía Pelagio era hacer un énfasis especial en la regla de oro, que trates a los demás como te gustaría que te traten en la regla de oro, aunque algunas veces nosotros fallemos. Pero sí es un hecho que para Pelagio, tanto Adán, no solamente un mal ejemplo, sino es quien hace que muramos. Cristo no es solamente un buen ejemplo, sino es quien nos da vida y quien pagó por nosotros y quien hizo posible que el hombre pueda ser limpio y salvo del pecado. Bien, estupendo, gracias doctora. Amigos y audiencia, veo algunos comentarios allí en contra de la interpretación. El hermano se está adecuando, el hermano está adaptándose. Por favor, todo esto lleva un trabajo poco a poco, ¿ok? Así que adelante, vamos a quedarnos con lo positivo. Animen al hermano, él está allí. Me imagino que Edgar también con un poco de nervio, es normal, pero allí va el hermano adaptándose, por favor, y hay muchas felicitaciones también. Entonces, vamos a apoyar el trabajo. Querida doctora Bonner, nos quedan 4 o 5 preguntas de la audiencia y tal vez 2 más de parte del canal, de la lista que le envié. ¿Está bien? Edgar, el sonido. Edgar, el micro. Edgar. Son 5 de la audiencia y 2 del canal, ¿verdad? Más o menos, un aproximado, para no mentir. So doctor, like we are close to the end, but there are 5 more questions from the public and 2 more local from the channel. So Okay. Okay. Thank you. Y hay unas preguntas que no las voy a sacar porque ya se han repetido. Por ejemplo, la de Cristian Montalvo. Cristian, ya se habló de esto. Otros, entonces voy descartando las preguntas que ya de alguna manera se han respondido. Por aquí, vamos a ver. En este caso, la doctora dijo que fueran cortitas. Cortita, bueno, su respuesta, creo, ¿no? Sí, no sé. Sí, que vamos a tratar de hacer rápido. Ok, pregunta Josué. ¿Por qué no incluyó estudios previos sobre Pelagio y el pelagianismo en su revisión, como los de Wermelinger, Dreckel, Dupont o Cipriani, quien defiende a Agustín? Gracias, Edgar. So why you didn't include previous studies about Pelagius and Pelagianism in your work, like the ones of Wermelinger, Dreckel, Dupont, or Cipriani, which defends Augustine? Thank you for that question. I think when you're trying to look at texts to argue a really strong point, to some extent, you need to focus on the evidence. So I did discuss Torgny Bolin, Marcus Martinetto. I did discuss other scholars, but my focus was on really as clearly as possible, putting out the evidence, setting the evidence. So I could do that later, but really I wanted to look at evidence that I thought no one else had looked at. Cuando uno trata de revisar textos para discutir un punto fuerte, lo que necesitas es irte a la evidencia. Mi enfoque fue más que todo enseñar la evidencia. Por supuesto que podría discutir con otros autores y lo hice con unos autores que la doctora mencionó, pero en este momento lo que yo quería era simplemente irme a la evidencia de los textos. Ya después, quizás en otro trabajo más adelante, pueda empezar a discutir con esos otros autores mencionados. Perfecto, thank you. Por aquí Jorge pregunta, dada la información presentada, ¿podríamos considerar que el agustinianismo conservó las ideas gnósticas de la predestinación, pero cristianizadas? Edgar, gracias por tu trabajo. Doctor, this question regarding to the shown information, can we say that the Augustinianism kept the Gnostic ideas of predestination, but just Christianized it? That's a really good question. Thank you. I don't think so. We've come to understand Christianity as being influenced by lots of pre-existing ideas. So Neoplatonism, people at the time accused Augustine of having absorbed Manichaeism. I suspect that's not correct, in the sense that Augustine was a profound theologian who read scripture and thought about it deeply and intensely. So yes, we're all going to take in ideas that are around us, but I think on the question of the Gnostics, no, I think this is something he got from the Pauline epistles and his reading of scripture.
No creo que sea este caso, porque el cristianismo al final de cuentas ha sido influenciado por otras ideas preexistentes. Por ejemplo, menciona la doctora el neoplatonismo. En su tiempo se le acusó a Agustín de absorber ideas del maniqueísmo, pero al final de cuentas Agustín era un teólogo con un pensamiento profundo. Creo que decir que es tomado directamente del gnosticismo no es correcto, y que al final de cuentas Agustín sí pudo haber entendido estas ideas desde la lectura de Pablo. Ok, excelente. Gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta acá. Estamos apurando, hermano. Ya estamos sobre el tiempo que acordamos con la doctora. Tengan misericordia, por favor. Next question por aquí. Tengo una pregunta de España y otra de El Salvador. Charles Michelén 1.0. Sigan el canal del hermano Charles. Saludos de España. Pregunta para la doctora Ali. ¿Debemos considerar los concilios como el de Cartago y el de Orange manipulados por una falsa percepción de lo que enseñó Pelagio? Edgar, gracias. Doctor, should we consider the councils of Carthage and Orange as manipulated by a false perception of what Pelagius actually taught? Were they manipulated or were they manipulating? If you have a real belief that you understand Christianity, that it's important that your message is conveyed, if Augustine has this new understanding that he's gained when he's read, when he writes Ad Simplicianum, so he's reread the Pauline epistles, he has this vision of what Christianity needs to be. If you believe that, yes, you are manipulating, you're inventing this set of theses and you're attributing them to Pelagius, but I'm not sure you're being manipulated. I'm not sure if that interprets the question right. It's a false construct, yes, but I don't think they are, unless you're suggesting some of the bishops were confused or didn't understand what was going on. I think Augustine certainly and Alypius certainly believed that it was important that these points were clarified. Cuando se habla del cristianismo y de comunicar el mensaje, lo que creemos es realmente importante. Entonces, cuando Agustín relee las cartas de Pablo y viene con estas doctrinas novedosas, para él era muy importante hablar de estos puntos. Entonces, si él realmente creía en estos puntos, las acusaciones que hizo realmente no son tanto una manipulación, sino es una manera en la cual estaba comunicando de manera convencida sus puntos. Y los obispos posteriores que creían esto en esos concilios, pues más que todo eran un efecto de estas ideas de Agustín. Entonces, si realmente creían eso, pues no estaban haciendo ninguna manipulación, sino que estaban intentando comunicar lo que ellos de corazón creían y estaban convencidos que las cosas eran así. On the Council of Orange in southern Gaul, Caesarius does bring in predestination. It doesn't mention predestination, but it does have original sin and it does have prevenient grace, an absolutist account of prevenient grace. I think there was a council held to attack Caesarius, and then he held his own council and he got his views to the Pope and his views were approved by the Pope. So it's a political context of bishops in southern Gaul contesting the issues, but these are real issues within how we interpret scripture. And the question is, they need to be debated. We need to discuss these things. En el concilio de Orange, Casarius habla de la predestinación, pero implícitamente, cuando él habla del pecado original y de la gracia preveniente. En todo este conflicto, pues hubo ataques de un lado a otro, a Casario y viceversa, y también incluso un papa se terminó metiendo, pero más que todo esto era un tema político. Eso sí, esto no demerita que estos siguen siendo temas reales para que nosotros los sigamos discutiendo. Excelente, thank you. Y por acá, esta ronda la finalizamos con el buen amigo Noel Navas desde El Salvador, La aventura de componer. Noel, él es escritor, sigan el trabajo de Noel Navas en Amazon y sus libros sobre música. Doctora Bonner, ¿cuál ha sido la reacción de quienes se adhieren al calvinismo ante su obra académica? ¿Han habido intentos de desacreditarla a usted o de desacreditar las afirmaciones de su libro? Gracias, Edgar. Doctor, what has been the reaction of
the adherence of Calvinism against your academical work, have there been any attempts of discredit you or to discredit your affirmations in your book? No, I don't know that there's. I think it's just generated discussion, and all discussion that goes back to the texts is a good thing. This is a period of huge creativity, lots of people writing about Christianity with immense enthusiasm. So if it takes us back to those texts, that's a good thing. So I think it's just generated discussion, and it fierce discussion, but that's fine. Pues no, al menos no lo sé, solamente esto ha generado discusión y la discusión al final de cuentas, si nos lleva a los textos, siempre va a ser buena. En este periodo de tiempo en el cual vivimos hay muchísimo entusiasmo y muchísimas obras hablando del cristianismo y de cuestiones que tienen que ver con el cristianismo y por eso ir al texto es bueno. Por supuesto que ha creado discusión y una discusión acalorada, pero al final de cuentas que se discuta esto y se vaya al texto es algo positivo. Excelente. Luis, lo del libro en español aún no, y se habló por ahí un pequeño resumen. Voy a regresar a las preguntas del canal. Hermano Benjamín, lánzanos tu pregunta en español, por favor, si eres tan amable para terminar con esa. No podemos sacar todas las preguntas, vean todas las preguntas, pero quería preguntarle esto a la doctora. Dado que Agustín admitió que no le importaba si Pelagio enseñaba estas 14 proposiciones que formaban el pelagianismo, ¿cree usted que Pelagio ha sido tratado de manera injusta a lo largo de la historia? Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. I think inaccurately rather than unfairly. I think untruths were said about him, but I think the key thing is to understand the historical process. So I would just say inaccurately, treated inaccurately. But remember that we only discovered his texts at the end of the 19th century. So the 1890s onwards, throughout the 20th century, is the only time we were able to read his own words, because they always travelled under false attributions to Jerome or Augustine. So once it's becoming more accurate, now we can read his own words. Creo que ha sido tratado inadecuadamente, pero no injustamente. La clave de todo esto es entender el proceso en cómo se fue dando toda la información y la discusión. Apenas en el siglo XIX es que empezamos a descubrir los textos de Pelagio como textos realmente de Pelagio, porque sus obras habían estado viajando alrededor del mundo, atribuidas erróneamente a Jerónimo e irónicamente también a Agustín se le atribuían esas obras. Entonces apenas estamos redescubriendo a Pelagio y podemos empezar a hablar un poco más del tema con detalle. Excelente, muy bien. Una pregunta por aquí del hermano Benjamín Escalante y regresamos a una del canal y creo que con eso terminaríamos. Edgar, el Segundo Concilio de Orange solo aprobó una postura agustiniana, no a un agustinismo completo como erróneamente creen hoy los calvinistas. Y la pregunta para la autora es la parte final. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Gracias, profesor Escalante. Muy buena pregunta. Gracias por tu trabajo. Doctor, would you agree that the Council of Orange just approved a semi-Augustinian idea and not full-on Augustinianism? It's a really good question. Thank you. So I think scholars are very divided on this. I've read all of the canons of the council several times, and my sense is they avoid using the term predestination. But once you have original sin and you have an absolute account of prevenient grace, then that implies predestination interpreted as preordainment. But I think Boniface II and Caesarius both did accept all three doctrines, but it's true that the canons of the council avoid the word predestination. So maybe it's a bit of a softer position, but the reality, if you read them carefully, is there must be predestination interpreted as preordainment once you have prevenient grace, an absolutist account of it. Los académicos aquí están divididos. La doctora dice que ha leído muchas veces los cánones del concilio y evitan ahí usar la palabra predestinación, pero si ya tienes ahí al pecado original y un recuento absolutista de la gracia de Dios sobre la voluntad humana, al final de cuentas aceptas la predestinación interpretada como Agustín. Puede ser quizás una postura más suave, pero al final de cuentas
el contexto nos indica que debe de haber alguna suerte de predestinación ahí. Entonces, está dividido, pero por una parte, si somos consistentes, tendríamos que aceptar que sí se enseña. Muy bien, gracias. Y creo que tenemos que ir terminando. No sé, Edgar, tomando en cuenta que Jerónimo tenía posturas más pelagianas que Pelagio, ¿por qué cree que Jerónimo en su respuesta a Agustín, después de la condena de Celestio y Pelagio, felicitó a Agustín por haber derrotado la herejía celestina en la obra allí de la herejía celestina allí? Ahí está en latín, creo. Go ahead, Dr. Warner. Thank you. It's a really good question. I don't know. We just have this letter. Why does he suddenly change his term for it? It looks like he's dissociating himself because the letter from the condemnation, because the letter is all about saying, well done, Augustine, you've achieved this. The implication is that Jerome hasn't. But he's crediting Augustine with condemning getting Pelagius condemned, and he uses this term Caelestianism. All we can say is that's what's in the letter. What his motives were, we can conjecture, but I don't think we can know. It's just odd. No lo sé, solamente tenemos esa carta. ¿Por qué cambió su postura? Pues bueno, parece que Jerónimo disasocia su propia postura y al final de cuentas solo felicita a Agustín por haber terminado con esta herejía que él llama celestianismo. Realmente no podemos saber sus motivos, pero se podría inferir que hay una cierta disociación de la postura. Pero no sé, es algo raro que sucede, pero no podemos saber realmente por qué. Doctora, dos preguntas más y terminamos. I promise. Is right? Yes. Two more questions. Yeah. I think Edgar has the most difficult job here. Yeah. Ahí vamos. Ahí vamos trabajando para ustedes. Denos un like, es lo único que pedimos. Denos un like, sigan el trabajo de nuestro querido hermano Edgar, que está haciendo un trabajo impecable, porque se está adaptando, hay que tomar todo eso en consideración. No impecable, difícil. Bueno, allí pero tengo que animar, vayan al canal de YouTube y recuerden que aquí tenemos el libro de la doctora. Por favor, Edgar, para doctora, no PDF, no PDF, no lo descarguen en PDF, por favor, adquiéranlo. ¿Ok? Solo quería que le transmitieras a la doctora que aquí no animamos a descargar libros PDF de manera ilegal. So here we do not encourage piracy of books. So he's saying that people should buy the book. Sí. Oh, that's very kind of you. I don't get any money for the book. I have it's an academic book, so nothing comes to me. But yeah, I wish libraries had more copies. Yes. Muy amable. Ella no gana nada de este libro porque es un libro académico, pero pues ella desea que haya más bibliotecas que tengan copias de ese libro. Sí, y ahora que dice libro académico, lo he colocado, publicado en el año 2018 allí está, Oxford University Press, ¿ok? Hay varias preguntas, pero solo puedo tomar dos, creo que esta es buena. ¿Cree que Agustín hizo la campaña de difamación contra Pelagio de manera intencional o solamente se dejó llevar por el calor de la discusión? ¿Cuáles cree que fueron sus motivos? Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. I don't think we can attribute motives to Augustine. I just won't go there because I'm sure he was genuine. He does say that he developed his thought while he wrote, and he wrote while he developed his thought. So and that's normal. So people wrote to him and said, but you're saying something different from what you said in On Free Will. So I think the discussion of these doctrines led him to develop his doctrine, led him to develop his thinking. Nosotros no podemos atribuir intenciones a Agustín. Creo que verdaderamente fue genuino. Él al final de cuentas desarrolló su pensamiento al escribir y mientras escribió también desarrollaba el pensamiento. Esto significa que el debate de todas estas cosas hizo que Agustín fuera desarrollando su teología sobre la marcha, pero que genuinamente la creía. Entonces no podemos atribuirle alguna mala intención a Agustín sobre el tema de acusar a Pelagio. Excelente, muy bien. Y pues tenemos que terminar como hemos prometido. Sé que ya la doctora ha hablado algo de esto, pero la idea es, Edgar, más en tono aplicativo, ¿ok?
En nuestros tiempos modernos, históricamente es correcto, es una burla, ya lo sabemos, cuando un defensor del calvinismo le dice pelagiano o semipelagiano a un defensor del arminianismo. Edgar, solo matizarle que un poco como su reflexión cristiana, su aplicación. Gracias. So this question will be more like your own, let's say, like your own Christian opinion, your own reflection about it, more like your take on it, not the academical take, but your personal take, how to apply it in someone's life. La pregunta es, repito para la audiencia una vez más, en nuestros tiempos modernos, históricamente es correcto, es una burla cuando un defensor del calvinismo le dice pelagiano o semipelagiano, digo yo a veces por no decir hereje, ¿no? Y de manera despectiva, a un defensor del arminianismo. Go ahead, Dr. Bonner. Thank you. Thank you so much. I think it's inaccurate historically. I think it's better to understand what happened historically so that we can reflect on our own times. There were many Christianities then. There are many Christianities now. I think it's better to simply debate the issues and the meaning of scriptural passages to try to understand together what is best for humans to do. And I also think, well, let's start with that. Sorry. Creo que históricamente es inadecuado. Es más importante conocer lo que pasó realmente en la historia. En ese tiempo había muchos tipos de cristianismo y hoy en día también los hay. Lo mejor sería debatir los temas y el significado de la escritura entre todos nosotros para poder dilucidar cuál sería la mejor respuesta. Excelente. This was the time of immense enthusiasm for Christianity, of real passion and lots of wonderful works which are very inspiring to read. I think we can learn from an example of whether or not intolerance or tolerance are more successful strategies. If you want to encourage people to live as Christ lived, what's your best strategy? And so I think learning from the true historical process, what was good, what was bad, what went wrong, is maybe should inform the way we approach interpreting scripture now. Este fue un tiempo de mucho entusiasmo, con muchas obras inspiradoras para leer, con muchos autores muy interesantes, pero lo que hay que ver es si la respuesta sería la intolerancia o la tolerancia. ¿Cuál sería en este caso la mejor estrategia a seguir para poder discutir estos temas y para poder encontrar una respuesta? Excelente, muy bien. Y me dicen para la doctora, querido Edgar, hacia los arminianos o, como apunta aquí, ver un argumento también hacia los provisionistas. Que también... So we mentioned the Calvinists, the Arminians, but the provisionists were not mentioned. So we're just mentioning them, like it also applies to the provisionists. Y Edgar, decirle a la doctora que hemos tenido en 2 ocasiones y para la audiencia al doctor Kenneth Wilson y en una ocasión al doctor Leighton Flower. Por favor, Edgar, gracias. We have here the Dr. Ken Wilson twice and Dr. Leighton Flowers one time. So those are guys that you know. Yes. Bueno, doctora Bonner, hemos milagrosa y gloriosamente terminado. Thank you for your time. It's a blessing. Thank you for having Edgar. me. Lo entendimos. Creo gracias. que lo entendió todo. Sí, yo te iba a decir, repara mi inglés. Querido Edgar, ¿cómo te has sentido? Ahora sí, ya, sin presión, Edgar. Relax. Pues, digo, primeramente sé que no fue perfecto el desempeño, tengo que mejorar, también tengo un ser muy pequeño y no puedo organizarme también para escribir cómodamente algunos apuntes, pero sí me sentí nervioso, un poco tenso, pero gracias a Dios espero que haya podido comunicar las ideas de la doctora. No, y quiero rescatar lo que colocó mi esposa, que ella es moderadora en el chat también. Ella colocó por allí la amplia, ¿no? Que tú le pediste a la doctora, frases cortas, pero ella es bien amplia en su respuesta. Y vean, hermano, agotamos casi todas las preguntas del canal, faltaron algunas poquitas, pero ya hemos roto el tiempo. Pero creo que lo has hecho muy bien, Edgar, y poco a poco, con confianza. Y gracias por tu trabajo, gracias a la audiencia por suscribirse, por dar like, por compartir. Déjennos más preguntas en los comentarios. Si hay más preguntas, volvemos a traer a la doctora, ¿por qué no? Doctora, ¿cómo se ha sentido? Palabras, reflexión final, algo que acotar, algo que haya querido decir y yo no le he preguntado.
How you feel, Doctor? Is there anything you want to say or something that we didn't ask, but you want to tell it to the audience? A final conclusion about this? No, I think we've covered most of it. I just think go back and read the texts. Honestly, there's a reason why we didn't cover manuscript transmission, but there's a reason why Pelagius's writings were so popular, and it's because they're actually very inspiring and moving. And it's always good to go back to the text from this period where Christians were so enthused and so passionate about what you should do to be a Christian, what it meant to be a Christian. Creo que hemos cubierto todo, pero la doctora nos invita nuevamente a ir a leer el texto. Hay una razón por la cual Pelagio fue bastante popular, aunque fue viajando sus obras en seudónimos después, pero sus obras fueron muy populares porque eran inspiradoras, así que es bueno volver a este periodo en el cual los cristianos escribían con muchísima pasión, y creo que hay que sacar lo positivo de ese asunto. Muy bien. Doctora, permítame una pequeña pregunta de reflexión final que me ha venido a la mente, por favor. Of course. Ok, la doctora lo entendió. Edgar, ¿cuál es su consejo, cuál es su recomendación para los otros canales de YouTube que van a tomar esta entrevista? Y está bien, la pueden hacer, coloquen el enlace de Cápsulas de Teología para que vean la entrevista completa, por favor, den el crédito a Cápsulas de Teología, coloquen una arroba. Pero Edgar, para la doctora, ¿cuál es su recomendación a aquellos canales de YouTube que hagan reacciones a la entrevista mostrando desacuerdo? En fin, ¿cuál sería su consejo? So, Doctor, which would be your advice for probably some YouTube channels that will be doing a reaction of this debate of your answers? What would you recommend to them? I would read Pelagius's letter to Demetrius and then decide, do you think he's arrogant? Lo que yo haría sería leer la carta de Pelagio a Demetrias o Demetria, y una vez que la lea completa, decidir si realmente fue arrogante o no. Excelente, gracias doctora. Amigos y audiencia del entrevistazo, hoy hemos tenido un banquete con la doctora Alice Bonner, nada más y nada menos que desde la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Reino Unido. El mito del pelagianismo, lo voy a mostrar una vez más. Dejamos el enlace de compra de Amazon para el libro tapadura, no está tapa blanda, tampoco está en digital, tampoco está en español, y me han preguntado si está en Logos. Creo que no, Edgar, pero se me puede pasar. ¿La doctora tiene alguna información si está en Logos, si va a salir en Logos? Creo que no, pero Doctor, is your book in the Logos library, or do you know if it's gonna be in Logos library? No, I don't know. I'm very sorry, but I don't know if it's in the Logos library. No sabe la doctora si está realmente en esa biblioteca, y tampoco sabe si va a estar. Yo tengo Logos y no lo he encontrado, Edgar, pero no sé si hay una reciente promoción, pero creo que no. Si alguien tiene por allí Logos, sí, es lo que yo creo, Ale, pero uno no se lo sabe todo. Entonces, si no está en Logos, por lo menos de lo que yo encuentro. Yo diría que no. Gracias a Cintia, gracias al hermano Ángel, gracias a los moderadores, gracias al hermano Edgar. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, no se pueden quejar. La doctora corrió, dio respuestas breves para cubrir la mayoría de preguntas posibles. Ha sido un honor estar con ustedes. Gracias por suscribir, por dar like. Dejen los comentarios allí, por favor. Más preguntas. Vayan al canal del hermano Edgar Salas. Así lo encuentran en Facebook. Así lo encuentran también en su página en Facebook y en su canal de YouTube. Vamos a seguir haciendo más cositas juntos, Dios mediante. Y pues adquieran el libro, El mito del pelagianismo, doctora Alice Bonner, de Cambridge, del Reino Unido, Inglaterra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a todos los que nos han acompañado en este entrevistazo. Este es un canal de variedad teológica. Podemos suscribirnos o no a cada opinión del entrevistado, pero debemos compararlas académicamente, debemos llevarlas a la Biblia. Y lo importante, después de todo, audiencia, Edgar e invitados, es crecer más y más al conocimiento de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por acompañarnos. Doctora Bonner, muchas bendiciones. Gracias por su trabajo. Bye, bye. Thank you for your help. Edgar, gracias por tu trabajo. Audiencia, gracias por tu trabajo. Doctora, yo tomo café y usted toma té. Cuando la entrevista es buena, el café se me agota. Así que ha sido buena entrevista.
So when there's No a good coffee. interview, no coffee. So he has no coffee, so this has been an excellent interview, Doctor. Thank you very much for having me, and thank you for all your work translating, Edgar. Oh, thank you, Dios les Doctor. bendiga, Dios les guarde y nos vemos en alguna otra entrevista, en algún otro segmento. Gracias por apoyar, oren por nosotros, por nuestros intérpretes, por nuestros invitados. Den like, suscríbanse, compartan, utilicen estos videos, hagan reacciones, coloquen el enlace de Cápsulas de Teología. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos acá en Cápsulas de Teología, su casa digital, su canal de Biblias, Bible, Teología, no se asusten, su canal de libros, books, en español, en inglés. Este está solo en inglés de momento. Y por supuesto, lo que no puede faltar, café. Gracias a todos los que están por allí, que bye bye y hasta la próxima. Bendiciones, bye bye. Bye.